Continuamos con las presentaciones de la unidad número 2 de nomenclatura. Pasamos a la segunda parte, segunda de 4. Veremos ahora las reglas generales de nomenclatura, principalmente aplicadas a los hidrocarburos. Recuerden que la nomenclatura es un nuevo lenguaje. Es algo parecido a esto. Hay que reconocer las reglas que componen, que arman los nombres. Y sobre todo lo que les decía al final de la presentación anterior, que es la información que les aporta acerca de las características estructurales que tienen las moléculas. Bien, una asociación que existe en el mundo, una asociación internacional de químicos, que entre otras cosas se encarga de sistematizar los nombres de las moléculas, es decir, hacer reglas para que todo mundo en todas partes entendamos de qué estamos hablando. Sí, esta asociación, por sus siglas en inglés, se le conoce como IUPAC. Y básicamente, pues estamos en química orgánica. El fundamento de esto es categorizar las moléculas en función de la cantidad de átomos de carbono. Evidentemente, el átomo, el elemento más importante de la química orgánica. Para entender las reglas, vamos a empezar con los compuestos más sencillos, los más simples, digamos, que existen en química orgánica, que son los hidrocarburos que tienen enlaces sencillos entre carbonos, es decir, con los alcanos. Planteando las reglas de nombrar los alcanos, vamos a ir construyendo y alargando un poquito más hacia otros compuestos con otros grupos funcionales. Pero definitivamente las reglas básicas pues empiezan por aquí, y entendiendo esas reglas solo haremos algunas pequeñas modificaciones para entender las de los demás compuestos. Pues bien, los alcanos, como ya sabemos, son hidrocarburos, es decir, únicamente tienen en su estructura carbono e hidrógeno. Como pueden ver ustedes aquí, bueno, hay varias representaciones de los alcanos más pequeños. Los alcanos de 1, de 2, de 3 y de 4 carbonos. Fíjense en los nombres que tenemos aquí. Todos tienen algo en común, ¿verdad? Que es la terminación, lo que estamos viendo al final. Perdón, aquí. Estamos viendo un sufijo, una parte del nombre que va al final que se repite, y es el sufijo ano, ¿sí? Este sufijo va a denotar que tenemos alcanos, es decir, que hay hidrocarburos, en esa molécula solo hay carbonos e hidrógenos, y que los carbonos presentes están unidos entre sí a través de enlaces sencillos. Eso es lo que nos dice el sufijo ano. Por su parte, pues tenemos lo que está antes del sufijo, que se llama prefijo. Y lo tenemos aquí como met, et, prop y but. ¿Sí? ¿Qué nos dice esa parte, ese prefijo? Pues nos dice cuántos carbonos tiene cada molécula. En química orgánica, met significa 1, et significa 2, prop significa 3 y but significa 4. Esta parte, pues, si no la conocían ya, pues la tienen que aprender. Tienen que aprender a relacionar met con 1, et con 2, prop con 3 y but con 4. Cuando ustedes vean esos prefijos, ya saben cuántos carbonos hay en esa molécula. Si nos extendemos aquí, les presento una tablita que revisaremos un poco más a detalle en la parte de la unidad de los alcanos, pero nos sirve para saber, para denotar, pues bueno, después de 4 carbonos, a partir de 5 carbonos, ¿cómo se dice? Si ustedes recuerdan sus clases de geometría, pues seguramente usaron los prefijos pent para hablar de
algún polígono de 5 lados, como puede ser un pentágono, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar esas mismas reglas aquí. Pent significa 5 y el sufijo es ano, pues saben que el alcano de 5 carbonos pues se va a llamar pentano, ¿sí? Tiene 5 carbonos unidos por enlace sencillo, pentano. Hexano para 6, heptano para 7, octano para 8, nonano para 9, decano para 10, etc. El de 20 se llama eikosano porque en griego eikosi significa 20 y así. Entonces, pues es muy sencillo, siempre se repite el sufijo y solamente hay, como decía al principio, categorizar en función de cuántos carbonos haya. Y eso lo va a dar el prefijo. Entonces, entramos. Breviario cultural, aquí hay un señor que igual sus padres conocen. Prefijo, recuerden, colocar delante de la palabra, ¿sí? Prefijo, ese nos va a decir cuántos carbonos hay. El sufijo, que se coloca por detrás de la palabra para formar derivados, según esta definición de diccionario, el sufijo nos va a dar el grupo funcional. Recuérdenlo siempre. Bien. Tercera regla. Se enumera siempre la cadena más larga, o sea, la cadena base, desde el extremo que sea más cercano al sustituyente principal, o en su caso, donde corresponde la numeración menor para todos los sustituyentes. Antes del nombre de cada ramificación o grupo sustituyente, se debe colocar el número del carbono al cual se encuentra enlazado. Y finalmente, y muy importante, que se utilizan guiones para separar números de palabras. Y se emplean comas para separar números de números. Esto es una regla general, pero como toda regla general tiene sus excepciones, que lo veremos puntualmente. Bien, aquí les presento una especie de regla, de nomenclatura, que ahorita espero me entiendan cuando empecemos a hacer los nombres, pero que les simplifica lo que les acabo de decir. ¿Cómo se escriben los nombres de las moléculas? Pues primero hay que identificar los sustituyentes. Posteriormente hay que tener el prefijo de la cadena base, es decir, cuántos carbonos hay. Y los sustituyentes identificados según el número de carbono al que están unidos en la cadena base. Y al final del nombre lleva el sufijo del grupo funcional más importante para que denotemos que se trata de una molécula que pertenece a ese tipo de compuestos.
Bien, pongamos en juego estas reglas para que queden más claras. Vamos a hacer primero la molécula de arriba, que es más sencilla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues primero identificar de qué está compuesta, ¿sí? ¿Qué forma esta molécula? Estamos viendo alcanos, evidentemente, pues solamente hay carbonos e hidrógenos, ¿cierto? Hay que contarlos. ¿Cuántos hay? Pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya sabemos que es un alcano, entonces sabemos que tiene el sufijo ano. Entonces sabemos que la terminación de ese nombre va a ser ano. ¿Cómo decimos 7? Pues decimos hept. Ya tenemos el nombre. Esa molécula se llama heptano. Es una molécula que solo tiene una cadena y es la más larga y no hay ningún problema. Bueno, la de abajo tenemos una cadena con lo que llamamos sustituyentes o ramificaciones. ¿Qué pasa aquí? Pues lo primero que tenemos que hacer es identificar la cadena más larga. La cadena más larga, ¿cuántos carbonos tiene? ¿Ya la encontraron? Bueno, la cadena más larga de esta molécula es esta, que tiene ¿cuántos carbonos? ¿Ya los contaron? Bueno, esta tiene 8 carbonos, ¿verdad? Ahora, ¿tiene cuántas ramificaciones? 1, 2, 3. Es decir, apéndices. Algo que está unido a esa cadena principal. Bueno, ya casi tenemos todo lo que necesitamos para nombrarla. Solamente nos hace falta hacer una cosa, que sería ¿qué? Numerarlo, efectivamente. Quedamos que la numeración va a ser, en este caso, de manera que le quede los números más pequeños a los sustituyentes. ¿A qué me refiero? Si yo empiezo a numerar de este lado, este sería el carbono 1, este sería el carbono 3. Bueno, no se ve muy bien, perdón. Es el carbono 3, no se quiere quedar. El carbono 5 y el carbono 7. ¿Sí? Entonces, tenemos esa numeración. Pero, si empezamos por el otro lado, ¿qué nos va a quedar? Pues nos quedaría entonces, el 2, el 4 y el 6, que no se ven muy bien, pero bueno, son menores, ¿verdad? Entonces ya sabemos que en el carbono 2 hay una sustitución, en el 4 hay otra y en el 6 hay otra. Entonces tendremos que empezar a numerar desde acá. Este sería el carbono 1 y este de acá sería el carbono número 8. Ahora, de las ramificaciones, ¿identifican alguna que se repita? Si es así, ¿cuál es? Pues son las que están en los carbonos 2 y 6. Entonces hay que identificarlos de manera diciendo que hay en 2 y en 6 hay dos iguales, es decir, di. ¿Qué son esos? Pues es un solo carbón. Entonces sabemos que, perdón, no carbono. El carbono es para asar carnita. 2 carbonos, ¿verdad? Uno en cada uno. Entonces sabemos que es met. Hay 2 met. No es metano porque el metano es CH4. Cuando deja de ser el sufijo ano porque no es el número de hidrógenos suficientes que tendría que tener ese carbono, sino que ya tiene un enlace a otro carbono para hacer una ramificación, el sufijo ano se convierte en sufijo il.
Entonces, en los carbonos 2 y 3 tenemos metil. O sea que hay 2,6 dimetil. En carbono 4, ¿qué tenemos? Pues tenemos una ramificación que tiene 2, es decir, et, pero no es etano. Cambio el sufijo ano por el sufijo il. Entonces es 4-etil. La cadena más larga es de 8, sabemos que es oct, y el sufijo tiene que ser ano. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces ya sabemos que es un octano que está sustituido en los carbonos 2, 4 y 6. Únicamente nos queda acomodar en el nombre de manera en orden alfabético, recuerden. Entonces, es et o met, ¿sí? Porque el di no cuenta para el orden alfabético. El nombre correcto de esta molécula sería 4-etil 2,6 dimetil octano. Ahí la no quedó muy bonita, pero espero se entienda. ¿Sí? Bueno, entonces estas son las reglas de nomenclatura para los alcanos. Estos grupos alquilo, ¿por qué les llamamos grupos alquilo? Pues bien, los grupos alquilo son cuando un alcano deja de ser la cadena principal y se convierte en una ramificación, lo que les decía un momento antes. Cambiamos el sufijo ano por el sufijo il, ¿sí? Entonces, cuando el metano no es la cadena más importante, el etano no es la cadena más importante, se convierten en ramificaciones. Ojo, recuerden, el metano es CH4. La ramificación de ese es metil, ya no es CH4, es CH3. Para diferenciarlos es que se hace este cambio de sufijo. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa con metil y con etil? Que ahí no hay problema de dónde se enlacen, pues siempre va a quedar etil o metil. En metil es evidente porque solo hay un carbono. En el caso del etil, bueno, está unido en si lo vemos aquí como está unido desde este carbono. Pero si estuviera unido desde este otro carbono, pues nos seguiría quedando etil, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque ambos carbonos en el etano, si yo hago el etano, son carbonos de tipo primario. ¿Por qué primario? Porque están unidos a un carbono. ¿Qué pasa a partir de 3? Del propil, del propano, del butano. Pues pasa que tiene dentro de su estructura carbonos que son de diferente tipo. Es decir, en el propano, si yo pongo el propano, me queda CH3, CH2, CH3. ¿Qué sucede ahí? Pues que yo tengo carbonos primarios a las orillas. Tengo carbonos primarios y un carbono secundario. Y ya no es lo mismo desde donde se enlaza, porque si se enlaza desde el carbono 2, pues no es lo mismo que desde el carbono 1, ¿cierto? No nos queda la misma estructura. De ahí que haya que diferenciarlos, y es lo que tenemos aquí, en los segundos renglones, que sería aquí y acá. Si el propano es una ramificación desde el carbono 1, le vamos a llamar propil, y para diferenciarlo, si es ramificación desde el carbono número 2, es decir, desde acá, le vamos a llamar isopropil, ¿sí?
Entonces no es lo mismo propil que isopropil. ¿Por qué? Están ramificando, están uniéndose desde un carbono distinto a la cadena principal. La cosa se complica un poco más con el butano. ¿Por qué con el butano? Si ustedes recuerdan, el butano tiene una fórmula molecular de C4H10. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Pues que el butano existe como dos isómeros. Uno sería la cadena lineal, es decir, CH3, CH2, CH2, CH3, o puede ser con una ramificación que sería CH3, CH, CH3, CH, pero no se deja. Bueno, CH3, CH3. ¿Sí? Esos dos son isómeros y cumplen con esa fórmula molecular. Entonces, pues, ¿qué pasa? En la de arriba tenemos que, pues, hay dos carbonos primarios y dos carbonos secundarios, y en la de abajo tenemos tres carbonos primarios y un carbono terciario. Entonces, aunque ambos son isómeros del butano, pues no es lo mismo que se una a uno que a otro, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? En el primer caso, pues si se une a la cadena, digamos, lineal, desde el carbono 1, se le llama butil. Si se une de esa cadena lineal desde el carbono número 2, se llama sec-butil. Sec, ¿por qué? Pues porque está unido al carbono secundario del butano, por eso se le llama sec. Ojo, una de las primeras excepciones que les decía en cuanto a separar números con comas y letras y números con guiones. En este caso vean que sec y butil están separados por un guión, porque sec en este caso está representando una numeración, un carbono en especial, que es el carbono secundario, ¿sí? No así ocurre con iso. Iso sí es parte del nombre como tal, entonces es un prefijo que nos dice la forma. Sec, y como veremos más abajo, tert, nos está diciendo a qué tipo de carbono está unida esa ramificación. Bueno, si vamos al isómero del butano, que tenemos más abajo, pues puede estar unido desde uno de los carbonos primarios o desde el carbono terciario. Si lo notan, da lo mismo desde qué carbono primario se una, o se haga ramificación ese compuesto, esa molécula, queda igual. Entonces, fíjense que se repite una estructura, que sería esta. Se repite con respecto a esta. Están dibujadas un poquito diferente, pero finalmente son iguales. De ahí que se le llame isobutil. ¿Por qué butil? Pues porque tiene 4. El otro es isopropil, tiene 3. Por último, tenemos esta otra ramificación, que sería la última, unida a partir del carbono terciario, de ahí que se llame tert-butil. Bueno, es importante que añadan esto a su conocimiento de los nombres de de las cadenas, de las numeraciones, porque son muy utilizados. ¿Para qué? Estos grupos alquilo, pues son muy utilizados para identificar grupos funcionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los grupos alquilo como familia, pues nos están diciendo que
nos están diciendo que engloba varias cosas. ¿Por qué? Aquí tenemos el grupo metilo, el grupo etilo, el grupo propilo, el grupo butilo, puede haber pentilo, exilo, etc. Para no ir uno por uno y decir que incluye a todos, pues ponemos una letra R. ¿Qué significa la R? Pues la R significa que es cualquiera de estas cadenas, ¿sí? Cualquiera de estos grupos alquilo.